capítulo de hoy es Génesis 26 sobre Isaac y Abimelech. En este tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, el rey de los filisteos. Ahí el Señor se apareció y le dijo: no vayas de Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice con tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí estamos hablando de que Dios se manifestó a Isaac por consecuencia de su padre, ¿no? Porque su padre obedeció sus leyes, por eso es que él siguió siendo bueno con Isaac. El Abimelech, vemos que también cuando Abraham va a Egipto hay un Abimelech, y no es que sea la misma persona o el mismo nombre tan coincidente, ¿no? Los nombres que aparecen aquí es que, por ejemplo, en Egipto es Faraón, o en otros lugares es el César, y aquí la persona que era el rey se llamaba Abimelech. Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Ahí estamos viendo que también son los mismos errores que cometió Abraham de no confiar, no comer. Isaac vivió allí un largo tiempo. Un día Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana. Vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo: ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, respondió Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor le había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Esto sucedió porque ellos tenían envidia al ver que Isaac tenía mucha prosperidad. Para hacer una diferencia, cuando se sembraba, la cosecha era de 100 por 1, que quería decir que por cada fruto sembrado por cada semilla sembrada tenías 10 frutos. Entonces, en una cosecha que era muy buena, máximo tenías por una semilla sembrada 30 o 34 frutos máximo. Entonces, al ver que por una había 100, ellos decían: el Dios de él lo tiene muy bendecido. Entonces empezaban a tenerle respeto, y de ahí se volvió muy rico. Así que Abimelech dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues eres más poderoso que nosotros. Él llegó a ser todavía más rico que la gente que habitaba en ese país. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido acabados en tiempo de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek. Esek significa pelea. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sidna. Y Sidna significa enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot, y dijo: el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Rehobot significa lugar ancho. Entonces, como ellos no querían que Isaac estuviera por ahí, porque ellos, no querían que fuera más poderoso que ellos,
le cavaban los pozos que ya había hecho su papá, les echaban tierra, entonces Isaac los tenía que volver a abrir. Entonces, al que no tuviera agua, él se tendría que ir moviendo del lugar, pero donde se ponía, como ya tenía la bendición de Dios, encontraba un manantial o había más agua. De allí se dirigió a Berseba. Esa noche se apareció el Señor y le dijo: Yo soy Dios de tu padre Abraham, no temas que yo esté contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí se construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Era como decía que cuando se aparecía el Señor, como no había, como que yo digo, papeles y todo esto de aquí se me apareció el Señor o algo así, ¿no? De un trato. También donde apareció el Señor y le hablaba a sus hijos, levantaban un altar, abren un pozo o levantaban un monumento, algo así. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el comandante de su ejército. Por ejemplo, también Ficol se parece al otro Ficol de Abraham, pero ser Ficol significa ser comandante del ejército. Isaac preguntó: Si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para que vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. También, como decía, más allá de la hospitalidad del banquete, el banquete también se usaba para cerrar un trato y que las dos partes estuvieran de acuerdo en hacerlo. Aquel mismo día las siervas de Isaac fueron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y dijeron: Hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo Juramento, por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judith, hija de Beri, elitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres causaron mucha amargura a Isaac y Rebeca. Y la causa por la que le causaron la amargura es porque, como dice que eran hititas, o sea, Esaú se consiguió no solo una mujer, se consiguió dos y eran cananeas, de lo que Dios había dicho que no quería que se mezclaran con gente cananea porque antes de que conocieran a Dios ellos tenían su cultura que era tener muchos dioses, hacer sacrificios y todo lo que no estaba bien. Y ya después lo vamos viendo en cómo se desarrolla la historia. Y pues esto es todo por Génesis 26. No es muy relevante el capítulo, más que volver a repetir que los juramentos o los tratados se firmaban bajo señales naturales, ¿no? Como abrir un pozo, como levantar un muro de piedras, como poner el nombre al manantial para que o bajo de un árbol para que las generaciones que después siguieran al ver el árbol, al ver el pozo, al tomar agua, recordaran que ella había hecho un juramento a alguien contra, por ejemplo, Abimelech con Isaac de no hacerle daño. Entonces era señales para las generaciones futuras, los hijos de Isaac y de toda la familia, de que no les iban a hacer daño los demás que vivían ahí.